ahora sí, con el nombre papel del TEMEC en los niveles salariales y tendencias futuras en el país. Para esto voy a presentarles a nuestros participantes. Y nos acompaña como moderador el maestro Fernando Alba. Él es director ejecutivo de Desarrollo Económico en Ciudad Juárez, la organización a la que pertenecemos. Él es maestro en finanzas en la Universidad de Chile, es consejero, consultor y socio en empresas del ramo industrial y tecnológico en Ciudad Juárez. También nos acompañan como nuestros panelistas el doctor Luis Felipe Munguía. Él es presidente actualmente de la CONASAMI, doctor en economía, y ha sido consultor externo en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano para el Desarrollo, entre otras credenciales. Nos acompaña también el doctor Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional o Poverty Network de la Universidad de Oxford. Él tiene una especialización en medidas de desigualdad y pobreza, es experto en evaluación y medición de la pobreza, inequidad, desarrollo y además conferencista en estos temas. Y nos acompaña también el licenciado Enrique Pérez Amano, él es director de Conferry México. Él es consultor con más de 30 años de experiencia con especialidad en análisis y diseño de organizaciones, puestos y compensaciones, entre otras cosas. Para esto les doy muchísimas gracias por continuar con nosotros conectados esta tarde y les doy la bienvenida pasando la palabra al maestro Fernando Alba. Muchas gracias. Gracias, Clea. Muy buenas tardes. Gracias a Gonzalo, el doctor Gonzalo Hernández, por acompañarnos el día de hoy y por su disponibilidad muy pronta para aceptar esta invitación. Igualmente al doctor Luis Munguía y, como mencionaba Claudia, también al licenciado Enrique Pérez. Muy bien. Si les parece, la dinámica del foro, empezaré con una pequeña, brevísima introducción de lo que es desarrollo económico. Posteriormente estaremos en una sesión de preguntas y respuestas de todos, que hemos estado recopilando de todos los asistentes al foro, y al último cerraremos probablemente los últimos 20 minutos con una participación de cada uno de ustedes que nos den su punto de vista en todo lo relacionado con el salario y en el marco del tratado de libre comercio del TEMEC, ¿no? Muy brevemente mencionaría que Desarrollo Económico es una organización sin fines de lucro conformada por 75 empresarios, bueno, ya que ahí somos 80 líderes en la región, que persigue elevar la calidad de vida de los habitantes e impulsar la economía de Ciudad Juárez, Chihuahua, El Paso y Las Cruces, Nuevo México. Básicamente nuestra misión es construir el desarrollo económico de la región mediante la promoción de programas y proyectos estratégicos orientados a potenciar nuevas áreas de desarrollo, y parte de esta misión es lo que aquí está liderando Claudia de manera tan exitoso con el programa de competitividad laboral. Finalmente, nuestra visión, impulsar y colaborar en el mejoramiento de la economía de la región y la calidad de vida de sus habitantes. Hemos platicado hoy, os he estado platicando de manera muy reiterativa del tema de salario, y como lo han mencionado en varias ocasiones durante el día, pues realmente no va a surgir una mejora en el salario, digamos, simplemente por buenos deseos. De ahí que algunos de los proyectos estratégicos en los que trabajamos en el organismo están perfectamente sincronizados y enfocados a mejorar la calidad de vida en los siguientes proyectos. En un primer plano, estamos trabajando con la consultora española IDOM en lo que hemos llamado un plan estratégico de especialización inteligente que llamamos Frente Norte, que lo que buscamos es desarrollar las potencialidades de la región para nuevos sectores económicos. Estamos también está iniciando Chihuahua DC, que será el organismo público-privado liderado por la iniciativa privada, cuyo único fin será la promoción y atracción y retención de inversiones, que estará pues muy atinadamente dirigido por el licenciado Alfredo Nolasco, que ya tiene bastante experiencia en esto. Estamos trabajando en el Distrito de Innovación, en un programa de Bridge Accelerator, el programa de competitividad laboral que menciona Claudia. Estamos también en el capítulo Juárez del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, que es el COMCE.
trabajando también en el Centro de Convención y Exposiciones y también finalmente en el Centro Cultural Hecho en Juárez. De tal manera que el desarrollo económico y sus asociados están trabajando de una manera pues muy puntual, muy dinámica para llevar a la realidad mejores trabajos, mejores salarios, mejores empresas en nuestra ciudad. Si les parece, y continuando con la reunión, podríamos, un segundo nada más, aquí, si les parece lo que podríamos hacer, podríamos iniciar un poquito con lo que es las distintas preguntas que tenemos de nuestros panelistas, y si les parece, antes de continuar con las mismas, Gonzalo, Luis y Enrique, unas pequeñas palabras, si les parece, antes de que empecemos con esta dinámica, para darle la bienvenida y posteriormente continuar. Adelante, por favor, si te parece, Gonzalo. Bienvenido y muy amable. Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar por aquí, Fernando, y por supuesto compartir el foro con Enrique, con Luis, con David. Me da muchísimo gusto estar por aquí. Y creo que es un tema fundamental. Creo que el tema laboral me parece el tema central en casi cualquier sociedad, en casi cualquier economía, porque el tema laboral conecta el mundo económico, el mundo social, el mundo familiar. Entonces el centro está ahí. Cuando el mercado laboral le va mal, pues nos va mal. Es un reflejo de que algo nos está yendo mal en lo económico, en lo social e incluso a veces en lo familiar. Entonces me da mucho gusto estar por aquí compartiendo aquí el foro con ustedes. Muchas gracias, Gonzalo. Le cedemos la palabra al doctor Luis Munguía. Adelante, Luis. Bienvenido. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Buenas tardes. Muchas gracias. También agradezco mucho la invitación a este foro. Y también es para mí un honor estar con esos panelistas, con Gonzalo y con Enrique. Gonzalo y yo ya nos conocemos desde hace tiempo y hemos trabajado, de hecho, juntos. Entonces, compartimos muchas ideas. y bueno, en general, pues coincido con él y es un tema muy importante lo laboral. Yo al inicio, cuando quería empecé con la idea de estudiar economía cuando era un chavito, yo pues creía mucho que quería resolver los problemas, ¿no?, del mundo. O sea, ese era mi objetivo principal para estudiar economía. Y cuando empecé a estudiarla, vi que había pues muchas rutas, ¿no? Hay gente que se enfoca más en reducir la pobreza, y a reducir la pobreza pues se enfocan en desarrollo económico. Y después, dentro del desarrollo económico, descubrí el tema laboral. Y así como dice Gonzalo, pues para mí es el tema más importante, o de los más importantes al menos para el desarrollo, ya que combina pues varios factores, la parte económica, la parte política, y sin duda los países que tienen un mercado laboral o relaciones laborales más sanas son países que alcanzan mayores niveles de desarrollo también, ¿no? Entonces, pues sí, soy economista laboral y en esto me enfoco, y pues sí, es un tema que me apasiona. Entonces me da mucho gusto siempre hablar de estos temas. Muchas gracias, Luis. Adelante, licenciado Enrique Pérez, bienvenido. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Fernando, mucho gusto y un placer estar aquí con ustedes, compartiendo con Luis y Gonzalo ideas que puedan servirle a nuestra audiencia. Yo me he dedicado toda mi carrera al tema de compensaciones, de salarios. No necesariamente a los puestos más operativos, he pasado por todos los niveles, pero sí trabajando además con para empresas multinacionales como consultor, y también nacionales, así que digamos que tengo un panorama bastante amplio alrededor de las prácticas de compensación en México y en el mundo. Y la verdad es que, sin haber sido nunca un experto en temas laborales de puestos operativos, siempre me he preguntado por qué en México no se aplican las mejores prácticas de otros países y han sido niveles de compensación, sobre todo en los niveles bajos, que dejan mucho que desear. Así que ojalá mis ideas ayuden a conformar una visión más amplia de cómo debería de manejarse la compensación en México. Muchísimas gracias, licenciado.
Para entrar un poquito en contexto, simplemente mencionar que el destino de México y Estados Unidos, como todos sabemos, está unido como nunca en múltiples intereses, el tema de comercio, economía, migración, seguridad, no hablar del empleo, la inversión y la competencia global. Y lo importante del foro que se está realizando el día de hoy y mañana, pues básicamente el 70% del PIB de México depende del comercio exterior, el 80% de este comercio se da con Estados Unidos, contando con una participación del 15% del comercio estadounidense total, y por ende, pues somos su principal socio comercial. En México hay 20 millones de empleos formales, de ellos 3 millones son directos y casi 10 millones indirectos dependen del TEMEC. Por lo tanto, el PIB y los empleos nos muestran el impacto real de este tratado entre México y Estados Unidos. Sí mencionaría que este tratado es una gran oportunidad para que el gobierno mexicano, que estaba esperando detonar el crecimiento sus primeros 2 años y que a la fecha no lo ha conseguido, yo creo que este tratado puede convertirse en el eje de crecimiento y en esta visión de desarrollo que pueda lograr la administración y que pues ciertamente tendríamos que entender la coyuntura actual con la nueva administración que está entrando en Estados Unidos. Finalmente, la importancia de comprender el momento histórico de ambos países y, como mencionaba, la relación entre Estados Unidos y México. Habiendo de alguna manera dado la pequeña introducción a la realidad que vivimos en Estados Unidos y México, y particularmente Ciudad Juárez como un puerto fronterizo con una gran importancia y con una gran preponderancia en el sector manufacturero de exportación. Si les parece, iría comenzando con las preguntas. Yo diría, nos vamos haciéndolas y si desean, podríamos empezar con Gonzalo, luego con el doctor Luis Murguía y finalmente con el licenciado Pérez. Si hay alguna, digamos, o si desean cambiar la dinámica, como ustedes quieran, y si alguien se siente más conforme o más fuerte en un programa o en una pregunta que en otra, con toda confianza, lo podemos entender. Para entrar así de lleno al tema laboral, yo les quisiera preguntar, ¿cuál es su opinión con respecto al mensaje de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en el cual menciona que para el 2021 el salario mínimo no debe subir más de 135 pesos ni debe ser menos de 128 pesos? Eso significaría que el salario vigente en el país para el próximo año debe ser aproximadamente en los 123.22 pesos, más el 4% de inflación andaría por ahí de los 128 pesos. Y más allá de la pregunta específica en los pesos y centavos sobre el salario, también quisiera preguntarles qué opinan de los empresarios en las circunstancias actuales, el reto que tienen no solo para aumentar salarios, sino mantener la planta productiva actual. Si les parece, estimado Gonzalo, te cedo la palabra y escuchamos tu opinión. Adelante. Gracias, creo que ese es más para Luis, entonces, no sé si quieres que él empiece o... Como usted diga, como quieras. Aquí Luis es el mero, cabrón. Adelante, Luis. Pasamos la palabra. Está bien, yo empiezo, entonces, sí, claro que sí. Muy bien. Bueno, la propuesta que hace la Coparmex, que también ya la hizo llegar a la Comisión de Salarios Mínimos, sí implica un incremento nominal del salario de entre 4 y 10%, es decir, están proponiendo que el incremento real del salario mínimo sea entre 0 y 6%, o sea, como que solo se incremente la inflación, porque probablemente cierre la inflación en 4%, alrededor de eso, o unos 2 puntos por arriba. Entonces, pues bueno, sí quisiera pues enfatizar, ¿no?, un poco que el gobierno de México actualmente sí tiene un objetivo muy claro, que es que los salarios mínimos deben de estar siempre por arriba de la inflación, ¿no? Entonces, digamos, esa es una regla que ahorita tenemos, digamos, en casa, en CONASAMI, de que los salarios mínimos, el piso que deben de tener siempre va a ser la inflación un poco más arriba. Entonces, también, pues sí entiendo, es entendible en este contexto económico y que el sector empresarial haya hecho una propuesta cautelosa, ¿no? Sin embargo, pues también es importante considerar que elevar el salario mínimo de manera importante
quizá no al mismo ritmo que otros años, también sí tiene un círculo virtuoso o beneficia, digamos, a la economía, sobre todo a las empresas que están más enfocadas al mercado interno, porque los trabajadores, al tener ganancias más altas o al tener ingresos más altos, pues sí consumen más, y esto hace que las empresas pues también se beneficien de este factor, ¿no? También pues la verdad hemos visto que el salario mínimo en México ha tenido efectos positivos, no hemos visto ningún efecto negativo en el empleo. CONASAMI hizo un estudio el año pasado donde hicimos una evaluación de impacto tomando en cuenta la zona libre de la frontera norte y el resto del país, y utilizamos unos métodos ahí que se utilizan normalmente en economía para medir el impacto, y no encontramos ningún efecto en el empleo, y sí encontramos un efecto fuerte y positivo en los salarios, sobre todo en los salarios de los que ganan menos o de los grupos más vulnerables. El efecto es mucho más alto para las mujeres, por ejemplo, porque pues como hay más mujeres que ganan salario mínimo, al incrementar el salario mínimo pues se benefician más las mujeres, evidentemente, y también para los jóvenes. Entonces sí hemos visto efectos positivos en la zona libre de la frontera norte. Entonces, una vez dicho esto, de que en mi opinión sí no es una política pública que no se debe aplicar en momentos de crisis, dado que varios países lo han hecho y ha funcionado relativamente bien, dependiendo, obviamente no siempre, pero en algunos casos, por ejemplo en el Reino Unido, se aplicó el salario mínimo incrementos en el 2009 y hubo efectos positivos en el salario, y no encontraron varios investigadores efectos negativos en la creación de empleo o en la probabilidad de que un trabajador encontrara un trabajo. Pero bueno, y lo último lo que quiero agregar también en este tema es que pues sí hemos recibido más propuestas. También la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, mandó una propuesta que tiene un incremento del salario mínimo un poco más alto. La CROC también, varios de los digamos, sindicatos mexicanos pues han manifestado. Y entonces, y el sector empresarial, pues también dentro del sector empresarial, pues hay diferentes tipos de empresas. Hay unas que están más a favor de que se incremente el salario mínimo que otras, por el simple hecho de que hay una meta para 2024 que ya está muy definida, que es que el salario mínimo sea 2 veces la línea de bienestar o la línea de pobreza por ingreso urbano que calcula Coneval. Y entonces, pues este número está ahí. Entonces, si ahorita no subimos el salario mínimo mucho, si lo subimos muy poco, pues entonces el incremento en los próximos años tendría que ser más alto, ¿no? Y entonces, si hay empresas que prefieren un incremento más gradual, aunque estemos ahorita en unas circunstancias más difíciles. Ahorita el Consejo de CONASAMI está instalado y el debate está en la mesa. Estamos en sesión permanente y nos vemos seguido para discutir el tema, ¿no? Entonces, todavía no se decide cuánto va a ser el incremento del salario mínimo. Probablemente se decida en las próximas semanas, pero las propuestas de varios sectores, como les digo, llegan a CONASAMI, se toman y se analizan. Nosotros hacemos un análisis serio de cuál puede ser el impacto en empleos, salarios, etcétera, y también las que llegan de otros, digamos, diferentes confederaciones o grupos de empresas, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Sí. Le cedemos la palabra. Adelante, Enrique, tus comentarios. Gracias. A ver, hace quizá 2 años que no me meto a hacer estudios sobre salarios mínimos, pero sí recuerdo que en los últimos que hice, México era el país con un salario mínimo más bajo en América Latina, con excepción creo que de Haití y Nicaragua. Me parece vergonzoso. Digo, no se puede hablar de salarios sin hablar de productividad, desde luego, y tampoco sin hablar de costos laborales. Entonces, es muy difícil decir, oye, debería de ser tanto el salario, pero sí parece ser que la gente, ya no en salario mínimo, sino en salarios más altos, se ha preparado mucho, se ha certificado. Es decir, hoy los estándares de manufactura son estándares internacionales, y entonces los que trabajan tienen que hacerlo a ese nivel para competir. Y ha sido un poco a costa de salarios, ¿no? Igual algún día analicé las distancias entre los salarios bajos y los salarios altos, que ya empieza a ser una práctica mundial en muchas partes, y también era una distancia muy, muy importante. Entonces, creo que primero habría que analizar el costo total laboral,
para poder pensar en cómo subirlo. Creo que hay temas que se están discutiendo seguramente, como el tema del reparto de utilidades, por ejemplo, que tiene muchas posibilidades de mejorarse como concepto. Pero habría que pensar en mejores niveles de salario, desde luego asociados a productividad. La otra cosa que sí vi es que nuestros niveles de productividad no han subido, y eso pues implica que sea difícil argumentar ante el ámbito empresarial que se puedan subir los sueldos. Entonces es una combinación de las dos cosas, pero ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias, Enrique. Si te parece, continuamos con el ritmo de la reunión. Y la siguiente pregunta la haría, y yo creo, algo me indica que va por el lado de Gonzalo, y va así. Por la crisis de salud y económica, al mes de abril se han perdido alrededor de 12 millones de empleos, si bien para septiembre ya se han recuperado aproximadamente 8.4 millones. A pesar de la recuperación entre el primer trimestre y el tercer trimestre del 2020, lo que nosotros vemos, y es totalmente conocido, el tema de la pobreza laboral, el índice se ha incrementado de un 35.7 a un 44.7, lo que significa un incremento de 11.2 millones de personas en pobreza laboral. La pregunta, y es obvia, pero no por lo mismo es menos importante, ¿cuál es el impacto social de este incremento y cuáles serían, desde su punto de vista, para nuestros panelistas, cuáles serían o cuántos años tardaremos en recuperar los niveles anteriores al 2020? Adelante, Gonzalo, agradeceríamos tus comentarios al respecto. Muchas gracias, Fernando. A ver, hagamos una historia de antes de la pandemia, y cuando digo antes es hasta febrero, incluso marzo de este año. Si uno observa esa, me parece muy buena estadística que es la pobreza laboral, que simplemente, o sea, la gran ventaja es que el INEGI lleva a cabo una encuesta a hogares cada trimestre, preguntan cuestiones de trabajo, de quién está trabajando, cuánto ganan, en fin, y a partir de eso uno puede generar cuánta población con los ingresos de su chamba no le alcanzaría para comprar para todos sus miembros una canasta alimentaria. Esa es la pobreza laboral. Y tú puedes ver, si alguien se mete ahí a la página de Coneval, o digamos, podría poner la pantalla, pero podría perder tiempo, que esta pobreza se incrementó con la crisis 2008-2009 y después bajó a partir del 2015-16 más o menos, y siguió bajando la pobreza laboral, y en buena parte se debió a dos cosas. Hubo una dinámica un poquito mayor del empleo y hubo incrementos salariales. Ciertamente lo que decía Luis tiene toda la razón. Los incrementos del salario mínimo que empezaron a ocurrir más allá de la inflación en los últimos 2 años de Peña Nieto, y en este sexenio han aumentado mucho más. Y cuando tú ves esa gráfica, ciertamente el aumento del salario mínimo ha contribuido muchísimo hasta el primer trimestre de 2020 a que la pobreza laboral bajara. Es decir, el poder adquisitivo del ingreso laboral fue mejorando en buena parte por los incrementos, a pesar de que la dinámica de creación de empleos iba bajando. Es decir, acuérdate que en 2018, más o menos, al principio, teníamos una generación de empleo de 800,000 empleos formales al año, y que ha ido bajando, y en el 2019 al final eran casi 300,000 solamente. Entonces, pero a pesar de esa disminución, el salario mínimo ayudó. ¿Qué pasó en la pandemia? Pues en la pandemia, como dice Manuel, pues todo se derrumbó, porque el golpazo que acabas de mencionar de los 12 millones de personas sin ocupación en abril, que ya se han recuperado, pero si uno ve la gráfica, pues efectivamente la pobreza laboral pasa de 35 a 40 y tantos, lo cual implicó hasta el momento 11.2 millones de personas, lo cual implica que pues buena parte de lo ganado, más bien, la pobreza laboral hoy es la más grande desde 2005 que tenemos la medición de la encuesta de ocupación y empleo.
Es decir, el golpazo fue enorme, mucho más grande que en 2008-2009. Si ven la gráfica, si se la imaginan, subió mucho abril-mayo, ha ido bajando la pobreza laboral, pero sigue siendo la más alta del periodo. Lo cual, el reto, y lo ligo con la pregunta anterior, el reto es, ¿y qué hacer? ¿No? Pues no es fácil qué hacer. Yo creo que política pública que apoye al empleo perdido, política pública que apoye a las empresas pequeñas, micros, a no perder más o a recuperarse más rápido, me parece importante. Y el tema del salario mínimo es un tema interesante porque dijimos hace rato, y Luis lo dijo, lo empezó diciendo, el incremento del salario mínimo sí ha ayudado a aumentar los ingresos laborales, nada más que en esta coyuntura no deberíamos, o sea, deberíamos de pensarla muy bien, y ahí ojalá la CONASAMI y sus socios lo piensen bien, porque yo creo que, es decir, hay rumbo, hay espacio para aumentar el salario mínimo, porque como dice Enrique, México tiene y tenía los más bajos salarios mínimos del planeta. Pero hay que tener cuidado porque si algo necesitamos en esta coyuntura es preservar el empleo, ¿no? Y yo creo que seguir la fórmula, Luis, que se empezó hace unos años de dividir el incremento en dos partes, el incremento porcentual, que es el que le da la pauta en buena parte al resto de los salarios más allá del mínimo, más el incremento del monto independiente de recuperación, que es un aumento en absoluto. Esa división me pareció interesante. De hecho, en parte nosotros se la propusimos en el sexenio anterior, porque lo que tienes es, no aumentes el salario mínimo en porcentaje mucho, 100 lo aumentas en absoluto, y en absoluto el aumento es absolutamente progresivo. O sea, es decir, yo te digo, oye, auméntale a tus trabajadores 50 pesos, 100 pesos, es factible para muchos, ¿no? Si lo traduzco a porcentaje se complica, pero esa división me parece interesante. Por lo tanto, hacia el futuro vamos a requerir una combinación, desde mi punto de vista, de incrementos del salario mínimo cuidadosos. Hay que seguirlo empujando, además hay que tener cuidado con el tema del empleo. 2, pensar nuevamente en formas de aumentar la productividad para que los aumentos del salario en el futuro sean vía salario mínimo y vía productividad. Y tercero, ¿cómo fomentamos la inversión privada para que nos recuperemos más rápido? Porque yo siento que este gobierno no está muy emocionado con la inversión privada, como que no es su equipo favorito. Y yo creo que la recuperación tiene que venir de la inversión privada, no hay de otra forma, digamos, ¿no? Entonces, pues ahí pongo los retos, ¿no? Gracias, Gonzalo. Pues has tocado bastantes puntos realmente muy interesantes. Yo dejaría que Luis siguiera con la respuesta para continuar con el orden de todos ustedes como ponentes, y posteriormente regresaremos, ahondaremos un poquito más en lo que estamos aquí platicando. Adelante, Luis. Muy bien, muchas gracias. Sí, de hecho, bueno, Gonzalo ya tocó bastantes temas muy importantes, sobre todo la explicación que da de lo que es la pobreza, pues es muy buena. Yo coincido totalmente con él, ¿no? O sea, justo lo que nosotros venimos observando fue esto, ¿no? Que el salario mínimo fue reduciendo la pobreza, no de este gobierno, sino desde que empezó a incrementar en el gobierno anterior, y evidentemente, pues ahora que el salario mínimo se incrementó mucho más en términos reales, pues sí vimos como hubo una reducción más grande en la pobreza laboral. Pero es verdad, al inicio de la pandemia, pues hemos visto cómo el empleo cayó de manera drástica, tanto en el sector formal como en el sector informal, y evidentemente esta medición es de los hogares, y entonces pues había menos proveedores, menos trabajadores que estaban proveyendo los hogares, y esto hace que aumente, ¿no? Esta medida de manera abrupta al inicio de la pandemia, pero si bien es cierto, también se ha venido recuperando, ¿no? De hecho, en el último reporte INEGI, pues ya había una recuperación como de 9 millones de un mes del último reporte
digamos, del cambio que hubo del mes cuando hacían la ETOE comparado con la ENOE. Y pues bueno, vamos a ir viendo cómo se va recuperando. Una parte sí va a ser recuperación económica, lo que vuelva a sacar, digamos, a estos hogares de la pobreza, y otra parte, evidentemente, sí tiene que ser política pública, como menciona Gonzalo, ¿no? Y una combinación de esfuerzos entre el sector privado y el sector público. Sobre el tema específico del salario mínimo en este contexto, primero que nada, sí quería mencionar que sí ha habido incrementos en la productividad laboral mexicana. De hecho, ustedes pueden sacarlo de INEGI, pero se puede construir series de muy atrás, de los años 80. Nosotros lo hemos hecho porque es un tema sumamente importante para el salario mínimo. Y pues la verdad, la productividad laboral ha crecido muchísimo más que el salario. Es un fenómeno mundial, o sea, no es el caso de México nada más, pero México no es la excepción. O sea, sí es verdad que la productividad laboral está muy por arriba en crecimiento comparado con el salario. Ahora, si uno se fija solo en un periodo pequeño, sí puede ocurrir lo que menciona Enrique. Por ejemplo, si ustedes ven este año, pues seguramente, no lo he visto, pero seguro, o sea, estoy muy seguro que la productividad laboral cayó en comparación, porque pues la forma en que se mide tiene que ver con esto, ¿no? Y va a haber partes en donde suba más también por shocks, ¿no? De que de repente cae el empleo, pero no cae la producción y el empleo sube, pues, por el estilo. Pero en general, o sea, la tendencia a la productividad laboral es hacia arriba, ¿no? Ahora, esto sí es muy importante, lo que también menciona Enrique, el costo, ¿no? Entonces, bueno, les paso el dato, la elasticidad del costo que tienen las empresas en promedio, solo las empresas formales, que es donde aplica el salario mínimo, es de 0.002. Entonces, es decir, si el salario mínimo se incrementa 10%, el efecto en costos es 0.02%. Es muy bajo. ¿Por qué es tan bajo? Pues porque muy pocas personas ganan salario mínimo en México, y las empresas que lo pagan o que están por debajo del salario mínimo, están en la informalidad, ¿no? Entonces, como que la formalidad tiende a pagar salarios por arriba del salario mínimo. Entonces, cuando nosotros subimos el salario mínimo, sí es verdad que afectamos grupos importantes de trabajadores, pero normalmente les pegamos en la parte final de la distribución, porque casi siempre nadie está tan cerca del salario mínimo. Normalmente las empresas van ajustando hacia arriba. Ahora, sobre la fórmula que menciona Gonzalo, es una fórmula que la voy a explicar porque no todo el mundo la conoce y es importante y relevante que se entienda. Esta división es una idea que viene de la administración anterior, no sabía que la propuso Coneval, digamos, pero la conocemos. Y cuando llegamos y la vimos, nos Palamir, o el Monto Independiente de Recuperación, que es un apoyo directo a la recuperación del salario mínimo. Y el objetivo de esto es que solo beneficia a los trabajadores que ganan el salario mínimo. No queremos, digamos, empujar en escalón a todos los salarios de México, sino nada más a los que menos ganan, porque ese es, digamos, el objetivo de la política pública. Y luego hay otra parte, que es el incremento del salario mínimo, y así se define en el Diario Oficial de la Federación, que es nada más la inflación más 1 punto o 2 puntos, pero solamente la inflación en general. Y la idea aquí es esto, separar este efecto que en México era el efecto Faro, que es una cosa que en realidad no existía, se inventó, se descubrió, se acuñó el nombre en Brasil, y era otro efecto totalmente distinto. Lo que ocurría en esos países como Brasil y como ocurre en Sudáfrica es que si sube el salario mínimo en el sector formal, también sube en el sector informal. Porque, digamos, el sector informal recoge esta medida y asume que es como una medida de justicia social, etcétera, y entonces también incrementan el salario. En México no ocurre esto, nosotros hemos hecho muchas pruebas y el sector informal no reacciona al salario mínimo como en otros países, pero lo que sí pasaba es que como el salario mínimo era una medida, era una forma de medir todo, multas, escalones en los contratos colectivos, etcétera, pues cuando subía el salario mínimo subía todo, ¿no? No nomás el salario mínimo, sino los precios, sino los otros salarios, etcétera. Se aprobó una ley para desindexarlo, que fue muy exitosa. Gracias a esa ley se pudo empezar a incrementar el salario mínimo. Y ahora, en la actualidad, hay algunas todavía como señales que se pueden enviar al mercado donde dicen, bueno, si el salario mínimo subió tanto, entonces yo como trabajador que gano 50 veces el salario mínimo, también quiero que me lo suban igual. Y pues no queremos ese efecto nosotros, ¿no? Ahora, lo que sí vimos es que se diluye totalmente. La MIR es muy efectiva. Ustedes, si ven cómo se incrementan los salarios, digamos, en el 10% más pobres, tienen un paso completo del salario mínimo. Por ejemplo, en la zona libre de la frontera norte, en el 2019, el incremento para el 10% era como el 80%. O sea, casi todo se fue
Pero en cuando ustedes revisan ya el decil 20, o sea, 20%, ya el incremento es como del 6%, y cuando ya van al decil 30, ya es casi cero, o sea, la pura inflación. Entonces sí vimos un efecto que se redujo del efecto Faro, y la verdad sí queremos continuar con una política similar. Y bueno, les adelanto un poco un tema que estemos ahorita trabajando en la Comisión de Salarios Mínimos, que es importante que se conozca para que también se difunda la idea, es que, como bien saben, conforme el salario mínimo vaya aumentando más, pues sí va a estar más cerca de que afecte más empresas. Ahorita, pues todavía, como les digo, o sea, es muy, muy bajo, la elasticidad para este año es, como les digo, 0.002, ¿no? Muy bajo. Pero en cuanto empiece a subir más, va a tener una elasticidad más grande en costos. A las empresas les va a costar más porque pues ya va a haber más trabajadores. Entonces, una idea que estamos trabajando es dividir ahora la MIR, que todavía existe, pero en vez de fijar todo en diciembre, dividirla en el año. Entonces, por ejemplo, a lo mejor en junio ponemos el incremento a la MIR, que sería el incremento en pesos que menciona Gonzalo, y luego ya en diciembre nada más el incremento de inflación. Y este el objetivo que tiene son dos. Uno, que las empresas no tengan tantos problemas cuando hagan sus negociaciones colectivas o sus negociaciones laborales, que normalmente tienden a hacerse de enero a marzo, y dos, que sí se beneficie solo el grupo de trabajadores de salario mínimo. Entonces, esto pues también, bueno, y además que las empresas dividirían el incremento en 2 periodos y es más fácil incrementar, no sé, un 5% y luego un 10 o un 15, etcétera, ¿no? Dividir. Entonces, este es como un plan que hemos estado trabajando, justo porque estamos acercándonos cada vez más a este grupo de trabajadores, o sea, un grupo más grande de trabajadores formales, ¿no? Entonces, por ahí va ahorita la política pública en el caso del salario mínimo y pensamos que sí, pues dado que los costos ahorita, como les menciono, no son tan altos para las empresas, y si logramos focalizar que el incremento se dé como en los trabajadores que tienen menos ingresos, sí podría ayudar bastante en el sentido de que los trabajadores que están contratados y que empiezan a ser contratados tengan un empleo, pero un empleo digno. Pues. Es decir, una filosofía muy importante que tenemos en el gobierno actualmente es que no es defender el empleo a toda costa, sino defender el empleo digno. O sea, no nos importa el puesto, sino al trabajador. Entonces, pues sí queremos que los trabajadores de México tengan un trabajo, evidentemente no queremos que lo pierdan, pero tampoco queremos que volver o tener un esquema donde lo único que importa es tener un empleo como de lugar, y entonces este empleo pues puede ser un subempleo muy mal pagado, etcétera, ¿no? Entonces, pues es difícil, hay muchos retos, se tienen que atacar por muchas partes, no nomás por la parte salarial, sino también por la parte de ejercer la ley y que se cumpla, pero sí es como un camino que se está buscando. Excelente, Luis. Adelante, Enrique. Bueno, continuando con lo que dice Luis, a ver, voy a hablar de memoria, pero reciente, porque estuve en un foro. Santiago Levy habla mucho alrededor del tema de cómo, por qué no crecemos. Y él menciona en su último libro que el problema está en las empresas, no en los empleados. Los empleados, es decir, han subido los niveles de educación, los niveles de inversión, aunque ahora han caído, estaban más o menos razonables. El tema es que la mayor parte de la inversión se hace en empresas muy pequeñitas. Las cifras a grandes rasgos eran que eran como 5 millones de empresas en México, el 90% con menos de 10 empleados y con mucha informalidad. Entonces, eso, las empresas con esas características y difícilmente se formalizan en su totalidad y dan los servicios que se requieren a sus empleados, y al contrario, buscan una manera de subsistir, y como ustedes saben, la mayoría no subsiste más de 3 años. Entonces es un tema estructural que habría que replantear. Lo otro que diría es, me parece que el tener salarios tan bajos implica, aparte de no incentivar el consumo, tiene que ver con atorar otras cosas que requiere el país. Es decir, cuando uno piensa en que, no sé, el precio del servicio de transporte público es el que es, uno se da cuenta que cuando lo quiere subir el gobierno se le arma un escándalo y todo el mundo sale a la calle y lo quiere subir un peso, ¿no? Eso no puede ser. Me parece que todos quisiéramos poderlo subir al camión, ¿no? Como sucede en otros países, pero si la gente no puede pagar 50 centavos más del camión, y no lo va a poder hacer mientras no tengamos unos mejores salarios. De acuerdo. Bueno, realmente, hijo, la verdad es
Que nos podemos estar aquí fácilmente todo el día y el resto de la noche platicando sobre temas tan profundos, porque ciertamente el tema del salario luego deriva en un tema de productividad que está relacionado también con el capital que tienen las empresas, empresarios, y como bien mencionas, Enrique, en México estamos llenos tal vez de micro y pequeños empresarios que no tienen el capital para poder aumentar su productividad, para poder aumentar digamos, su capital de trabajo o las herramientas para producir, lo cual nos deja en este ciclo eterno de baja productividad, bajos salarios y finalmente, pues parece lento realmente el avance, ¿no? En este sentido, les voy a compartir aquí una de las preguntas que hacen de nuestros, digamos, los participantes. Y actualmente por aquí traemos, como pueden ver, 127 participantes, que les agradecemos a todos su tiempo en acompañarnos el día de hoy. Pero ¿qué les parece entonces si, como luego dicen en inglés, shift gears, ¿verdad? Cambiando un poquito las velocidades, nos ponemos de parte del empresario y les transmito la siguiente pregunta. Dice, en relación al incremento de los salarios digamos, y esta pregunta particularmente para Luis, ¿ha considerado el gobierno disminuir la carga impositiva a las empresas para que de esta manera se pueda redistribuir a los trabajadores, siendo estos los beneficiados directamente y así impactar positivamente el mercado, creando un efecto mucho más positivo que solo aumentar el salario, sin querer mejorar los costos asociados a los inversionistas o no están dispuestos a reducir el tamaño del gobierno y su imposición tributaria? Bueno, tal cual, les transmito la pregunta. Yo creo que esta trae una dedicatoria muy práctica para Luis en la CONASAMI. ¿Qué opinas al respecto? Y obviamente le compartiremos también a Gonzalo y a Enrique sus puntos de vista en este sentido. Adelante, por favor, Luis. Sí, muchas gracias. Muy bien, pues es un tema muy interesante. Evidentemente, no puedo también hablar tanto por la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y sus planes que tengan fiscales para los próximos años, pero sí podemos ver que sí es una política que puede tener cierto éxito. En la zona libre de la frontera norte justo se hizo eso, ¿no? Usualmente una política de reducir impuestos a los empresarios y sin pedir nada a cambio es una política muy común que ocurre en varias partes del mundo, y la idea que hay detrás de este tipo de política es que si las empresas tienen menos impuestos, entonces pues tienen más dinero para invertir y por lo tanto pues crecen y generan más empleo y esto genera un crecimiento económico. Y está basado pues mucho en muchas ideas, ¿no? Que rondaron los 80 sobre todo y que permean todavía en nuestros tiempos, ¿no? Que podemos ver cómo el gobierno anterior de Estados Unidos lo aplicó, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo nomás creo que sí podría funcionar, pero también se ha visto en algunos países sobre todo en Estados Unidos también, que cuando se reducen impuestos nada más, que muchas veces las empresas no necesariamente invierten, ¿no? Simplemente pues puede ser que aumenten sus ganancias, o sea, sus dividendos, y pueden utilizar esto en realidad, en vez de invertir, pues lo pueden utilizar para pagarle a sus accionistas, etcétera, y se crea nada más un boom ahí de ganancias mayores para ellos, ¿no? Y se aumenta la desigualdad, etcétera. Pero en el caso de incrementar el salario mínimo a la par, pues sí, casi forzas a que la empresa pues tiene una reducción en sus impuestos, pero entonces tiene que utilizar ese dinero para pagar un salario más alto, ¿no? Que fue lo que ocurrió en la zona libre de la frontera norte, donde bajaron varios impuestos y benefició a muchas empresas, no a todas. Por ejemplo, IMEX, ese grupo de empresas no se beneficia porque ya tienen impuestos muy, muy, muy bajos ahorita, entonces pues no se beneficiaron, pero en general las otras sí. Y pues sí, se pudo canalizar esta parte de salarios mínimos. Entonces, de hecho, es complicadísimo y hemos tratado de medirlo con la Secretaría de Hacienda. Y sí encontramos que al final el salario mínimo tuvo un impacto positivo y no afecta en el empleo tampoco. Pero esto de que haya bajado el ingreso, los impuestos, sí ayudó, pues, digamos, a que las empresas tomaran este efecto más fácil y que incluso contrataran trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí puede tener un efecto positivo. Pero planes a futuro que se tengan, pues no lo hemos platicado. Evidentemente siempre sobre la mesa están este tipo de temas. Hay una coordinación muy, muy constante entre las secretarías, sobre todo Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Hacienda, y se hablan de estos temas, pero ahorita no hay algo concreto, ¿no? Que les pueda decir, sí, vamos a hacer a esto, se está planeando apoyar a los empresarios, no existe una política todavía definida sobre este tema. Adelante, ya sea Gonzalo, Enrique.
nos digas, mano. Órale, vamos si quieres, Gonzalo. Sí. A ver, yo aprovechando la pregunta sobre los temas más allá del salario mínimo, a mí me gustaría aprovechar esa pregunta para plantear este tema y espero no echarme un rollo grande, pero a ver, me da mucho gusto y viendo el foro anterior, el panel anterior, la importancia de la reforma laboral que se hizo para que la reforma de mayor libertad, democracia y transparencia sindical, fortalecer los procesos de negociación, y todas las ventajas que una reforma trae de hacer las cosas mejores, digamos, entre la relación laboral de las empresas, empresarios, trabajadores, estar pendiente del salario mínimo, de incrementar el salario mínimo, de incrementar la seguridad, la salud, de tener cuidado de las horas trabajadas, es decir, que haya un trabajo decente. Y luego el TEMEC, ¿no?, que era parte de la pregunta original, aquí era, pues lo que va a hacer también es que por parte de ese mercado, de ese gobierno, van a estar muy pendientes de que México cumpla buena parte de esos acuerdos laborales internos. Y yo digo, pues qué bueno que al menos cumplamos, a pesar de que sea alguien externo que nos lo dice, pero al menos cumplimos las cosas. Eso está en general bien, porque quisiéramos cumplir esas normas y quisiéramos un trabajo mejor. Lo que me preocupa es que eso habla solamente del 45% de los asalariados de México, y se nos está perdiendo el 60, 65, dependiendo del monto, que son los trabajadores informales. Y no podemos hablar solamente de unos y no de los otros, porque nosotros quisiéramos que el mercado laboral en su conjunto vaya bien. Y si bien Luis decía que ha habido aumentos en la productividad, especialmente los ha habido a nivel manufacturero en las empresas formales. Si vemos la productividad total nacional, esta ha sido baja y ha crecido muy, muy poquito, en buena parte porque las empresas informales, que son muchísimas, reducen la productividad. Y esto, invocando, como Enrique lo hizo, a Santiago Levy y otros académicos, en buena parte es porque tenemos un merequetengue de mercados fragmentados, especialmente por el diseño de la seguridad social, las normas que atentan a veces contra la generación de empleo formal, la rigidez y pasivos contingentes de indemnizaciones por despido, impuestos a la nómina, esquemas fiscales que no favorecen la creación de empleo formal y que siempre tienen una fuga hacia la informalidad. Entonces, aquí un poquito mi llamada de atención es qué bueno que haya un conjunto de procesos que apoyen y mejoren el trabajo formal, pero si no tenemos cuidado de que siempre hay fugas al mercado informal, las buenas intenciones pueden traducirse en malos resultados, como dice Santiago, porque queriendo proteger al trabajador o los trabajadores, muchos los estamos haciendo que se fuguen al empleo informal con muchas menos protección, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una caricatura no me acuerdo de qué caricaturista mexicano, que cuando se prohibió fumar en los restaurantes, ¿no? Y esa ley está muy estricta. La caricatura era un restaurante así elegante, de formal, donde se decía no fumar, y veías enfrente a la taquería de la esquina, con basura, con poca higiene, toda la gente fumando, ¿no? Entonces, y eso básicamente para mí me dice, no solamente veamos lo que está pasando en el empleo formal, porque la parte informal es aún más grande en número de trabajadores. Entonces, tratar de buscar soluciones más complejas, pero más interesantes, más de largo plazo, más allá del salario mínimo, más allá del TEMEC, más allá de cosas que solamente van hacia un tipo de empleo, va a ser bien importante, ¿no? Excelente, Gonzalo. Sí. Adelante, Enrique. Mira, yo continuaría con lo de Gonzalo. La verdad es que la
la formalidad necesariamente implica transparencia, y transparencia es algo que ha costado mucho trabajo en México en muchos sentidos, pero en este también, ¿no? Yo pues, en mi carrera profesional como consultor, he propuesto miles de veces proyectos de compensación variable a las empresas. Hay muchos modelos de compensación variable que se utilizan en otras partes del mundo desde hace muchos años, y también ha habido en países ya de Latinoamérica incentivos a la compensación variable, incentivos fiscales a la compensación variable para promoverlo. Pero eso implica transparencia. Un programa de gain sharing, por ejemplo, que es compartir ganancias sobre un proyecto en particular, pues implica que los dueños transparenten cuánto se ganó por un proyecto, ¿no? Si eso lo logramos, creo que sería mucho más fácil implementar proyectos que mejoraran las condiciones económicas de los empleados, y que a su vez el gobierno pudiera decir, bueno, ok, si haces esto, entonces sí podemos hacer algo con relación a los impuestos. Entonces estoy completamente de acuerdo con Gonzalo, la manera de hacerlo es que institucionalizar a las empresas. Eso es un aprendizaje importante que yo, después de hacer 35 años consultoría, me queda clarísimo. Hay que crear instituciones y no personas que tienen una empresa y que toman decisiones de una manera personal, ¿no? Eso contribuiría mucho a mejorar estas condiciones. Totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que yo creo en lo personal, algo que también hice en el salario y que yo diría que no lo hemos sabido explotar ni no lo hemos realmente llevado a donde debería ser, es el tema de la relación de la innovación y la competitividad en el salario en las empresas, y cómo a través de estas ganancias en la productividad derivado de mejores métodos, digamos, para producir, pues al final del día esa misma productividad o esa misma innovación de alguna manera le puede llegar a los mismos empleados, ¿no? Ciertamente nosotros en desarrollo económico hemos estado trabajando muy fuerte. Yo les mencionaba el proyecto de Frente Norte, que lo que buscamos es precisamente transformar la economía trayendo mejores salarios, más empresas que generen mejores salarios, pero nos damos cuenta de que entramos en esta carrera de que para atraer empresas tenemos que traer una cierta currícula en las escuelas, y esa cierta currícula en las escuelas requiere ciertos perfiles en los profesores y al mismo tiempo requiere inversión en capital. Entonces es un círculo, lo llamaría yo virtuoso, que no necesariamente parte únicamente del salario, como lo mencionaba Gonzalo, sino que es en general un sistema pues realmente muy complejo, en el cual, la manera en lo personal lo veo, tiene que haber avances en cada uno de los distintos pilares, porque ciertamente el empresario pues no puede cargar una mente con aumentos en salarios sin tener mejoras en su competitividad, en sus mercados y en la manera en la que lleva sus negocios, ¿no? Aquí les mencionaría que tenemos algunas influencias con Claudia, nuestra directora de proyecto, y nos ha dado algunos minutos más para concluir. Yo la verdad me siento profundamente honrado de tener este panel y agradecido con el Comité de Competitividad que me hayan permitido participar junto con ustedes. Si les parece, me gustaría invitarlos a una última ronda de conclusiones, no necesariamente digamos con las preguntas que acabamos de hacer, sino del tema en general de salarios, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Como ustedes gusten, son más que bienvenidos. Y si les parece, ahora empezamos del final hacia atrás y le cederíamos primero la palabra a Enrique para que nos dé sus conclusiones. Si les parece, nos llevamos 3-5 minutos en cada una de sus participaciones. Nuevamente les agradecemos muchísimo el tiempo de hoy y estoy seguro que nos volveremos a ver muy pronto en estos temas. Adelante, Enrique, por favor. Sí, mira, voy a reiterar algunas cosas. He tenido la oportunidad en mi carrera de trabajar mucho a nivel internacional, no viviendo allá, pero sí trabajando mucho con empresarios y con empresas
de Latinoamérica, de Centroamérica y de Estados Unidos y Europa. Y la verdad es que sí creo que qué bueno que están sucediendo las cosas que están sucediendo, me refiero en la parte laboral, porque eran necesarias. Creo que de pronto copiamos cosas de lugares que no se parecen a nosotros en mucho, sin haber reflexionado sobre qué es lo que podemos hacer en nuestro país. Creo que los paquetes de compensación, por ejemplo, en México, deberían de pensarse pensando en cómo funciona el nivel de compromiso de la gente en las empresas y cuál es la oferta y demanda real, y no tanto en ciertos, digamos, paradigmas que tienen que ver con el mercado salarial general o con la manera como se compromete la gente en otros países. Sí, creo que es una gran oportunidad para repensar la manera en que se debe construir una relación entre las empresas y los empleados, y que hay que aprovecharla para mejorar las condiciones de mucha gente que le debemos mucho. Excelente. Adelante, Luis. Nos quedamos con tu participación. Sí, gracias. Muy bien, pues antes de cerrar quisiera mencionar algunos temas y bueno, primero muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, es un gusto estar con ustedes hablando de estos temas y hay que continuar cuando sea posible después. Y bueno, nada más quería hablar un poco sobre los temas de informalidad, que sí es un tema bastante relevante, evidentemente para nuestro país y en general para América Latina. Y es difícil, es un tema difícil de arreglar, digamos, o atender, sobre todo en países como México, ¿no? Donde llegas y todo está un poco desorganizado, y etcétera. Entonces, todo lo que se ha estado haciendo ha sido como poner un poco de orden, ¿no? En el mercado laboral mexicano, donde pues las leyes pues no se cumplían casi nunca o a medias, y entonces todo esto provocan todos estos, es como una combinación de factores que no nomás afectan a los trabajadores informales que no tienen acceso a muchísimas cosas y que están en una situación más delicada, sino también a los propios formales que incluso no tenían derecho a muchas cosas actualmente, ¿no? Todavía se está combatiendo. Entonces, ¿cómo se puede atender el tema de la informalidad? Pues bueno, primero que nada, y creo que muchos de ustedes como que lo han mencionado de una manera indirecta, pero justo el problema principal está en que muchos de los trabajadores informales mexicanos están en empresas formales. Es decir, de toda la informalidad que existe en el país, como el 30% más o menos en los últimos datos estaban en empresas que estaban formales, pagando impuestos, etc. Y estas empresas, pues, lo que hacen es que no inscriben al trabajador en el seguro social o no les dan ningún tipo de seguridad social de otra índole, ¿no? Y entonces, pues, estos trabajadores son muy vulnerables, ¿no? Porque como no están en la nómina oficialmente, sino que les están pagando digamos, por afuera, pues es muy fácil correrlos, es muy fácil pedirles que se queden horas extra y no pagarlas, ¿no? Entonces, es un abuso enorme que existe de parte de este tipo de forma de organizarse hacia los trabajadores, ¿no? Y entonces, como una manera, hay diferentes formas de tratar de atender el problema, y uno es, pues, la Secretaría del Trabajo actualmente sí le está apostando mucho a este tema en cuanto a inspecciones laborales, detectar dónde puede haber estas posibles violaciones, y tenemos todo un sistema de datos que yo he estado trabajando también con ellos para saber dónde es más probable que una empresa esté haciendo este tipo de prácticas y ir y evitar que ocurran, ¿no? Ahora, también está la otra parte que es muy importante y es la que ya mencionaban ustedes, supongo, que es cómo incentivas la formalidad, cómo la vuelves atractiva. Y yo no lo pienso tanto del lado de las empresas, y ahorita yo voy a esa parte, sino más del lado de los trabajadores, porque también muchas veces el trabajador mismo está bien siendo informal, o sea, no quiere pagar impuestos, no quiere pagar la cuota del IMSS, entonces para el trabajador también es algo caro ser formal. Entonces, si estás justo en la raya y te pueden pagar 3,000 pesos libres de impuestos o 1,500 pesos con todo lo que tienes que pagar de tus cargas de aportaciones, etcétera, pues es posible que escojas 3,000, ¿no? Es obvio, es evidente. Entonces, tenemos que crear un sistema que sea muy favorable para que el trabajador diga, sí me conviene. El IMSS es subirle el nivel de calidad, decir, bueno, el IMSS es muy buena institución, quiero tener seguridad social, me conviene tener una pensión, no una pensión mínima garantizada, sino una pensión decente. Entonces, todo esto es importante transmitirlo a los trabajadores y además volverlo atractivo para ellos, porque si esto ocurre, pues ya es más fácil monitorear, porque no nada más
tenemos nuestros inspectores laborales que están limitados, sino que tendríamos a todos los trabajadores mexicanos que quieran volverse formales, pues podrían empezar a decir, ¿no? Como, oye, que mi patrón no me quiere dar IMSS, mi patrón no me quiere inscribir, etcétera. Entonces, esto sería de gran ayuda. Entonces, creo que ese es un punto importante, ¿no? Que todavía no se está logrando y se está trabajando en el otro, solamente en la parte de inspección laboral. Y finalmente, una cosa que me gusta meter en las pláticas, porque es un tema que se habla poco, pero que es un tema que es muy importante en economía laboral, es el tema del monopsonio. Entonces, ¿qué es el monopsonio? Pues es lo mismo que cuando hablamos de monopolios, ustedes, eso sí lo conoce todo el mundo, que es cuando una empresa es la única, digamos, que existe en el mercado, y entonces, pues por eso puede vender a cualquier precio, y entonces el consumidor está obligado a pagar precios más altos. Pues eso puede ocurrir en el mercado laboral, pero al revés, es la única empresa que puede demandar trabajo. Y en realidad no existe un ejemplo donde solamente una empresa pueda dar trabajo en un país, pero sí existen ejemplos donde, dado como está la estructura del país, las empresas tienen un poder de negociación mucho más elevado que el trabajador. O sea, es decir, no es real lo que la teoría económica clásica dice de que una empresa no puede poner un salario y que la empresa tiene que poner el salario por lo que dice el mercado. La realidad es que la empresa pone el salario, y al tener el poder de eso, es muy fácil que pueda poner un salario abajo, o sea, más abajo de lo que puede pagar, porque puede maximizar esta parte, decir, bueno, yo pago tanto, y si los trabajadores no quieren trabajar aquí, pues a ver cómo le hacen. Y la verdad es que en nuestro país la situación es tal que un trabajador está dispuesto a aceptar un trabajo aunque le paguen menos. Y por eso es que México tiene salarios, además de todo lo que hemos hablado aquí, que tiene salarios muy bajos. O sea, México tiene un poder de monopsonio enorme. Es un tema que yo he estudiado bastante. En Estados Unidos, por ejemplo, que es muy alto, muy alto, esto se puede medir como de 0 a 1, ¿no? Donde 1 hay poder total, así la empresa es la única que contrata, y 0 es competencia perfecta, como en los libros de texto de economía. En Estados Unidos están como en punto 40 casi todas las regiones del país, y en las regiones donde está el punto 60, punto 50, el salario mínimo cuando sube tiene efectos positivos en el empleo, porque los empresarios lo que hacen es contratar más trabajadores para minimizar su pérdida. Es como tengo que pagar más, contrato un poco más, pero produzco más, y entonces por lo tanto compenso. Entonces en México hemos estado haciendo este cálculo en CONASAMI, y es muy triste, porque en realidad este número que les dije que Estados Unidos es 0.4, para México es 0.66 en promedio, y pues hay regiones del país donde esto es peor que otras, ¿no? Evidentemente. Entonces, pues sí es por eso que también cuando uno habla de salarios mínimos, de política pública que afecta el costo de las empresas, tiene que tomar en cuenta también esto, porque en realidad, dado que las empresas mexicanas tienen tanto poder de negociación, sus salarios son más bajos de los que pueden pagar, y todo se está yendo pues a otros rubros, ¿no? Ganancias, dividendos, etcétera. Y todos estos temas están relacionados, pues las empresas mexicanas han logrado crear esquemas para pues poder controlar más esto. Tienen boletines laborales, por ejemplo, donde un trabajador, si decide luchar por algún derecho o exige algún incremento salarial y lo corren, pues boletinan a este trabajador y ya no lo contrata nadie, digamos, de este grupo de empresas. Entonces sí es complicado, y no es tan sencillo pensar solamente que existe un problema y que las empresas son las únicas que tenemos que tomar en cuenta, sino que hay que ver muy bien la cara a las dos, de la moneda de las dos partes. Y nada más, bueno, quiero matizar, no quiero que se queden con la idea que todo México es así. Monopsónico, sí hay empresas mexicanas que compiten, hay sectores, por ejemplo, el sector rural mexicano, donde es difícil encontrar mano de obra, donde sí hay competencia, y hay empresas muy pequeñas mexicanas que pues no necesariamente tienen ningún poder sobre el trabajador, y sí les afectan incrementos al salario mínimo, en costos, etcétera, y ahí sí es verdad que afecta. Pero yo estoy hablando como en general del promedio, pues sí vemos estos fenómenos, ¿no? Y es por eso que esta política de salarios mínimos de México, además de que es exitosa porque venimos de muy abajo, también porque el poder de las empresas que tienen para negociar es muy alto. Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Justamente antes de pasarle rápidamente la palabra a Gonzalo, esperamos, Luis, que pudiéramos desarrollar este estudio que están mencionando en Ciudad Juárez o en el estado de Chihuahua, donde tú mencionas que este poder, no sé si se revierta o no, o cuál es la situación actual, desconozco el número, pero aquí ciertamente los momentos en el que tenemos básicamente pleno empleo, podríamos decir que la mano de obra pues es un insumo escaso, y en cierto sentido diría que las condiciones de oferta y demanda están relativamente, digamos, estables, ¿no? Entonces, podría ser un buen ejemplo y que pudiéramos discutir a futuro los resultados de esto en Ciudad Juárez, y ciertamente te lo diría con mucha honestidad,
lo que nosotros también vemos es una gran preocupación de las empresas que establecidas en nuestra ciudad. Como hemos mencionado durante el curso, pues 300,000 empleos están relacionados con el tema de manufactura y hay una gran cantidad de prestaciones y servicios adicionales al salario que se están prestando, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu participación y Gonzalo, aquí ya lo veo con todo el ánimo de concluir nuestra presentación. Mi querido Gonzalo, te mando un gran abrazo y nuevamente agradezco tu participación. Adelante, por favor, para cerrar ya el panel. Gracias, Gonzalo. Creo que tienes por ahí bloqueado tu micrófono, Gonzalo. Dos cosas. Uno es aquí me parece interesante lo que Luis dijo de lo que van a planear de tratar de incrementar una parte a mediados de año del salario mínimo y luego otra al final. Aquí mi sugerencia, Luis, es dos cosas. Uno, hay que ser muy cuidadosos en la comunicación, ¿no? Porque digamos, lo peor que podría pasar es que los empresarios crean que tienen que subir el salario mínimo 2 veces, ¿no? En vez de una, con lo cual va a haber resistencias, ¿no? Entonces la comunicación tiene que ser bien clara de qué implica el incremento a mediados de año y bien claro lo que es la MIR, ¿no? Y ligado a esto, a lo mejor lo que hay que hacer es decir, a ver, a partir del 2020, de agosto, no sé qué, nadie puede pagar menos de tal monto, ¿no? Nadie debería pagar menos de tal monto. O sea, si lo pones así, nadie debería pagar menos de el número que quieras, ¿no? 100 y tantos. Se oye como más fácil que decir, tienen que aumentar tanto, ¿no? O sea, decir, a ver, al final de cuentas lo que queremos, el objetivo del salario mínimo original, es poner un piso por debajo del cual, pues es mala onda pagarle a alguien, claro, ¿no? Entonces, si la venta es, oigan, nadie pague menos de tanto, ¿no? En vez de aumenten tanto. Me parece que la comunicación puede ser un poco mejor, ¿no? Porque entonces te evitas hablar de incrementos, sino decir, oigan, acordemos que no paguemos tanto. Y ya en diciembre, pues ya es la típica negociación porcentual, ¿no? Entonces, puede ser porque la comunicación va a ser importante, no va a ser que sea contraproducente. Y otra cosa contraproducente que podría suceder en la parte de hacerle ver a las empresas que hay gente que no le están pagando el IMSS y esto, ¿no? O sea, que hay gente informal en las empresas, ¿no? Si bien es cierto que hay trabajadores que les conviene, también a las empresas les conviene, ¿no? Y al final de cuentas digo, oye, yo te pago una lana y en vez de pagarte además el Infonavit, el Seguro Social y tener ahí un pasivo contingente el día que algo pueda pasar con el despido, pues mejor acordamos algo que sea simplemente salarial. Entonces, si los inspectores van a estar muy rudos, pues pueden pasar de dos. Unos van a decir, pues sí, déjame pagarle a este cuate lo que la ley dice, y la otra es decir, bueno, pues voy a correr estos cuates, ¿no? Porque la razón por la cual no les estoy pagando el seguro social es porque no me da, pues, ¿no? Entonces aquí hay que tener cuidado de que no esté peor la solución, ¿no? Y esto está ligado también al tema actual del outsourcing, ¿no? O sea, es de qué manera hay que tratarlo con mucho cuidado para que no sea peor la cura que la enfermedad, ¿no? Es decir, ¿cuánto le va a costar al gobierno pagarle las prestaciones a la gente que tienen outsourcing, ¿no? Entonces, son cosas que hay que tener cuidado simplemente para tratar de, en épocas donde se tiene que preservar, es importante preservar la ocupación, que no se nos vayan ahí las cabras para el monte. Muy bien, Gonzalo. Les agradecemos a todos los participantes el día de hoy. Obviamente a Claudia, nuestra moderadora y directora de este maravilloso proyecto que ha puesto en comunicación a tantos expertos, y yo creo ciertamente que estos son los foros en los que nos podemos
comunicar, en los que podemos de alguna manera entender qué es lo que está ocurriendo, no solo en este tema, sino en otros temas en nuestro país, y con este panel de expertos que realmente es de lujo. Nuevamente, muchísimas gracias. Estaremos en comunicación. Y Claudia, adelante. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, doctor Munguía, Gonzalo, el doctor Hernández, licenciado Pérez. De verdad les agradecemos muchísimo todas estas aportaciones, y la verdad que nosotros, pues ahora sí que oímos, y es un montón de conocimiento y de ideas que nos van a servir mucho, ¿no? Les agradecemos nos hayan acompañado esta tarde, a los participantes también, porque quedarse estos minutos de más. La verdad que las ponencias son tan interesantes que quisiéramos haber dedicado más tiempo a cada una de ellas. Vamos a estarles enviando las preguntas, que había varias preguntas en el chat, para buscar hacer un reporte a los participantes con las respuestas, y también varias felicitaciones a los panelistas. Les recordamos que mañana seguiremos con el foro. Iniciamos a las 2 de la tarde, tiempo de Ciudad Juárez, 3 de la tarde de la Ciudad de México, y pues así nos despedimos ya esta tarde, agradeciéndoles a los participantes de este panel, y nos vemos aquí mismo mañana, la misma liga, y estamos en contacto cualquier cosa. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde. Abrazos. Gracias. Gracias.